todo. Pero comer final. Ah, ya. Yo creo que tenemos hasta la misma edad. Una helada de es que son distintas. ¿Cómo es fácil? Para no decir, ¿qué año es? Lo mismo. Pero cuesta, entonces cuesta más. Me acuerdo que cumpleaños el año pasado. Sí, correcto. No es tanta la diferencia. Ah, Dios mío. Si el próximo jueves no, les voy a hacer clase porque un profe. Eso. ¿No tenemos clase entonces? No viene la ayuda. ¿No estaban invitados al Yo no cumpleaños? vengo. ¿Ah? ¿No estaban invitados al cumpleaños? No hicimos mérito suficiente la conversación. ¿Ah? No hicimos mérito suficiente la conversación. Nos faltó. No voy a ir a la clase. ¿Nadie trajo pan hoy día? No, ¿viste? Yo dije. ¿Qué le tocaba? Oye, eso es lo peor. Son como el forro, ¿sí? Dijo ahora, No. ¿no era la Eugenia? No, pues si la Eugenia no fue ayer. No, pues nosotros fuimos ayer con el Cristian. Ya. A ver, hoy día, a ver, la clase, a ver, entonces, un poco densa. Piensen que aquí yo les voy a tratar de pasar de la mejor forma algo que yo pasaba en un ramo completo. Que es una mañana nueva. Ese es el problema de nuestra vida. ¿Ah? Ese es el problema de nuestra vida en general. Toda la materia de un semestre en una clase. Sí. Debe ser computador. Ustedes son una mañana antigua, tenía un ramo que se llama Marketing 2. Marketing 2, nosotros durante todo el semestre le enseñamos a los alumnos a desarrollar una investigación de mercado. Con la malla, todo lo que es investigación de mercado, yo lo tengo que pasar en 2 clases, clase y media. Por eso voy a tratar de no hacerlo tan denso, de tratar de explicar lo más relevante. Eso. ¿Ya? Para que vayan entendiendo cuáles son las cosas más relevantes del tema de investigación de mercado. Sacar una muestra, estadística, ¿cierto? Sí. Se lo hicieron en estadística. Hacer encuestas está lleno en la red, de cómo hacer encuestas, de que escala Likert, de escala de 0 a 10, está lleno. Entonces, me voy a ir a lo que más importante para lo que es el diseño de un proceso de investigación de mercado. Antes de partir, ¿puedo hacer una pregunta? Obvio. Porque no han subido nada material al aula, ¿cierto? La programación inicial que nos dieron tiene el caso 1 para la próxima semana, sí. ¿Eso va, no ¿Eso va? corre o no corre? Dani no ha subido nada. No. A ver, Lo puedes mandar ¿qué puedo por hacer? correo también. Lo que yo puedo hacer, La delegada manda por correo, no sé cómo. Claro. claro, lo que pueden hacer es que, porque el caso lo tiene la Dani y lo tengo yo, ya me pueden mandar un correo a mí y yo les mando el correo, digo, el caso, Ya. ¿ya? Pero a mí no me gustaría, no creo que venga el señor Harvard desde Estados Unidos a fiscalizarme que compartir el caso en formato digital. No, da lo mismo. Si en el fondo es para saber si va para la próxima semana. Sí. Ya, ok. Y ahí, incluso quieren, me dan en el recreo o algunos correos y solo mando ahí el correo, digo el correo. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos distintos tipos de investigación, inteligencia comercial, de negocio, investigación de mercado, los CRM, etc.? Ya. La investigación de mercado es una herramienta que uno ocupa para salir a buscar información a la calle, sin parar. Es decir, yo con mi CRM, con mi base de datos de SAP, del Oracle, del RP que sea, tengo información mía. Sé cuánto vendo por cada tienda, por producto, por categoría, por metro cuadrado, etc. Pero con la investigación de mercado yo me complemento con salir a buscar información a la calle. Salir a buscar información de mis otros competidores, de mis no clientes, del mercado, del consumo, etc. Por eso es la función que vincula al consumidor, cliente, el público en general, porque entiéndase que la investigación de mercado no es solamente una disciplina en la cual yo salgo a buscar información de competidores,
de clientes, etc. Sino también salgo a buscar muchas veces información sociológica, comportamiento humano, la psicología del consumidor, la psicología del consumo, como también opinión pública. Las famosas encuestas Pulso, las encuestas CADEM, que lo que miden hoy la opinión cuál es la valoración del presidente, los ministros mejor valorados, menos valorados, Carabineros, cómo está evaluado, etc. Incluso ahí después les puedo mostrar una configuración, tema de. Entonces, como dice, el público en general, con el especialista de marketing, a través de información usada para. Y aquí es importante: primero, uno identifica y define las oportunidades, los problemas de marketing. Cuando nosotros vemos el esqueleto que uno toma para poder hacer una investigación de mercado, lo primero que uno hace es definir cuál es la necesidad de información, qué es lo que quiero salir a buscar afuera, cuál es la información que quiero salir a buscar afuera. ¿Para qué? Para después hacer un diseño, implementar, analizar los datos y con base a ese análisis de datos obtengo información importante para mí, para tomar decisiones, para poder ver cómo va el comportamiento de la variable que estoy estudiando, hacer seguimiento, tracking, tomar medidas, etc. Esta parte que entonces, voy a decir, oye, el mercado necesita, primero, información requerida, lo que yo les hablaba, necesidad de información. Diseña los métodos de recolección de información, y ahí nos vamos a detener un poquito la clase en entender cuáles son todos los métodos que uno puede usar para recolectar información. Esto, piénselo, en entender todos los métodos que me sirven para recolectar información, no solamente va a ustedes va a servir para una investigación de mercado. Oye, si trabajas en una consultoría, te va a permitir entender cómo yo hago un diagnóstico en una consultora, qué información ocupo, de dónde saco información para poder diagnosticar el problema. La administro, es decir, implemento el proceso de recolección de información, analizo y comunico los hallazgos. Generalmente cuando uno sale a buscar información del consumidor, son muchas las preguntas que me interesa resolver. ¿Qué compra? ¿Por qué lo compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Dónde lo compra? ¿Con qué frecuencia lo compra? ¿Con qué frecuencia usa el producto? Porque en definitiva esas preguntas me permiten ir dimensionando o dibujando un plan de marketing distinto. ¿Por qué? Porque con qué frecuencia lo compra no es lo mismo con qué frecuencia lo consumo. Yo puedo tomar un litro de leche todos los días. Pero eso no significa que voy todos los días al punto de venta a comprar una caja de leche. ¿Ya? Por lo tanto, como consumidor, ya consumo un litro de leche todos los días, pero voy una vez a la semana y me compro las 7 cajas de leche, o voy una vez cada 15 días y me compro un display completo. Por lo tanto, entiendo que el consumidor tiene ese hábito de consumo, lo hace una vez cada 15 días, incluso hoy día cuando manejo información sé que a lo mejor lo hace los días lunes, los días martes, si el display completo no lo compra esta semana, lo compra en Jumbo. Porque en definitiva hay un comportamiento distinto de compra. Lo mismo, por acá, ¿cómo lo uso? Es muy distinto cuando una persona va a comprar algo porque lo va a regalar que porque lo va a comprar para sí mismo. Porque las disposiciones de pago son distintas. Lo más seguro que, a menos que sea la señora, el papá, etc., puede tener una disposición de pago mayor. Pero si es un regalo puntual, para un cumpleaños cualquiera o un evento cualquiera, quizás mi disposición de pago es muy distinta a que si me estoy comprando para mí. Y ahí es donde uno va estudiando la elasticidad del consumidor. Y la elasticidad del consumidor me va a permitir un ponente la fijación de precio. Y ahí va a hablar más adelante. ¿Dónde lo compro? Importante esto de dónde lo compro, cómo ha ido transformando el consumo poquito pre-pandemia y post-pandemia. Fíjense hoy día las tiendas por departamento, dice Falabella, Ripley, París. Antes de la pandemia o antes del estallido social, estas tiendas destinaban un buen metraje a exhibición de camas, refrigeradores, televisores, electrodomésticos o artículos para poder equipar el hogar. Entendiendo que el consumidor para ese tipo de productos
y para muchos otros más, no necesita tocar el producto, no lo necesita ver. ¿Qué fue lo que está haciendo los retail? Entendieron esa psicología del consumo y dijeron que en realidad estamos perdiendo plata dejando metros cuadrados para esto y lo compran en la web. Si a ellos le gusta comprar en la web, y entre más que le guste, le da lo mismo si lo compra físico o lo compra en la web. Forcémonos a comprarlo en la web. Y así es como han ido eliminando, más que eliminando, redestinando metros cuadrados a otras cosas. A cosas que realmente la gente sí va a ir a comprar presencial. Ropa. El consumidor por psicología tiene que tocar la ropa, se la tiene que probar, la tiene que mirar, porque no basta con la foto que está en la página web. Pero si yo compro el refrigerador, no compro mirando las fotos por internet. Tomo las medidas en mi casa, veo las medidas que tiene el refrigerador según las descripciones y veo los comentarios, las recomendaciones y lo compro. Pero no es mismo la ropa. Ahora, bien. Entonces, entendiendo eso y entendiendo la conducta de compra y los hábitos de consumo y las decisiones del consumidor, es que van apareciendo una serie de variables que afectan en la decisión del consumidor que también yo tengo que estudiar. Oye, grupo de preferencia, normativa, comparativa y la que vamos a jugar. Entender que el comportamiento del consumidor está afectado por muchas variables externas que yo tengo que ir entendiendo cuáles me afectan más, cuáles me afectan menos, cómo me podrían afectar o no para un consumo actual como para un consumo futuro. Oye, estilo de vida, la familia, todo por preferencia, las amistades, efectos situacionales, condiciones externas. Nadie pensaba que iba a venir una pandemia. Era algo que nadie lo tenía en el mapa. Pero la pandemia fue un efecto situacional, una condición externa que cambió el hábito de consumo. Primero lo cambió desde el punto de vista de canal de compra. La gente forzadamente tuvo que disminuir su compra presencial y pasarla a una compra online. Segundo, pese a que la poca compra presencial que quedaba, además la gente la tuvo que organizar. Porque ya no se podía hacer como que, oh, me faltó algo, ya vamos al supermercado. No, la gente tuvo que organizar sus compras, porque tenía 1 o 2 permisos a la semana para poder ir al supermercado o a ir a tiendas de consumo de alimentos básicos. Pero toda la gente se tuvo que organizar y se da cuenta, oye, una condición externa, un efecto situacional, cambió el comportamiento del consumo. Entonces, ¿qué cosas uno tiende o sale a investigar, sale a averiguar? Primero, entender al consumidor. Sus gustos, sus preferencias, sus actitudes, su comportamiento, posiciones de marca, el posicionamiento de marca del consumidor. Porque eso me permite, cuando uno sabe entender cuál es el posicionamiento de marca en el consumidor, me permite entender qué tan fuerte es esa marca. Porque una cosa es que yo le pregunto al consumidor si conoce a la marca, y la otra es si la compra, si está dispuesto a comprarla. Son cosas que uno también va midiendo. Tipología, estilo de vida, satisfacción del cliente, son cosas que uno sale a estudiar desde el punto de vista del consumidor. Es decir, salgo a estudiar satisfacción, caritas que realmente uno ve en las clínicas, en los monitores. Sale a estudiar uno asociaciones, emociones que van asociando el consumidor con alguna marca, acá también, con una marca chilena con mayor reputación. Salgo a medir cómo el consumidor se relaciona, cómo el consumidor entiende el rol de las marcas. Yo creo que es un ejemplo de marca chilena, que ha hecho las cosas bien desde el punto de vista de marketing. Porque esa artículo es uno de muchas cosas, otras cosas, números 1 o ranking donde está Column. Hay una investigación, un estudio que hace se llama marcas chilenas. Y lo que hace el estudio de Cadem es entender, no desde el punto de vista de consumo, sino desde el punto de vista de buscar aquellas marcas que son más cercanas para
para el público chileno. Acá está. Esta es marca chilena, año 2020. Entonces, fíjense quiénes están primero. ¿Cuál es la segunda? Está Column, WhatsApp, Google, Netflix. El estudio de marca chilena Metro. es un estudio que no mide ventas, no mide satisfacción. Sí, lo mide intrínsecamente satisfacción, pero en fin lo que mide es aquellas marcas que la gente siente más cercanas a ellos como ciudadanía. Y por eso no es normal que en un año 2020 WhatsApp y Netflix estén de las primeras. ¿Por qué? Ahora el 2023 quizá Netflix está abajo desde que subió los precios. ¿Cómo, perdón? Que desde que nos subió los precios a Chilito Netflix, yo no sé si sigue en el cuarto lugar. No, pero por eso, pensemos en el año 2020. ¿Por qué en un año 2020 WhatsApp y Netflix son los primeros? No, es lógico. Es lógico. La pandemia, es decir, WhatsApp fue el canal que permitió comunicar a la familia. Fue el canal que permitió que las familias se comunicaran, que se vieran, que se cantaran un cumpleaños feliz, que celebraran. Facebook. ¿Ah? ¿What? Facebook. Ah, Pero Facebook está con el número 8. que todavía hay gente que usa Facebook, aunque no lo creas. Fíjate, que no tiene tanta gente que usa Facebook. Sobre todo la mayor. ¿Y por qué Netflix? A los años tenía la gente. Obvio. Era el escape. Con Netflix, la vía de escape era Netflix. Entonces, por eso, si se dan cuenta, va muy relacionado. Y dicen, ¿y por qué Column el número 1? El año 2019, no sé si recuerdan, hubo un conflicto entre las cooperativas lecheras del sur y Soprole. Y con Caro, si no me equivoco, donde hubo una gran pugna por el precio de la tarifa del litro de leche que les vendían. Y ahí también se supo en ese año que Soprole había hecho una gran inversión en una planta hidratadora de leche y Column estaba, la gran mayoría de la leche que vendía era leche en polvo que traían desde Suiza, Noruega, no me acuerdo dónde era, y llegaban aquí a Chile y la hidrataban y la vendían. Y por lo tanto, ¿eso qué permitió o qué otra información llegó al consumidor? Que la única empresa que vendía leche y que era leche 100% natural y que además tenía una muy buena relación o hacía un rol muy social con su cooperativa, era Soprole. Y eso disparó a Soprole en muchos estudios. Y me dicen que este que yo estoy mostrando es muy distinto. Este de acá. Este es otro estudio. Por eso Column tuvo un despegue tan fuerte en sus años. Hoy día Soprole le hizo el cruce Pau. La de Soprole acá. ¿Qué otras temáticas se van a investigar? Producto. Desde el test de concepto que incluso cuando tengo la idea, ya tengo una idea pero ni siquiera tengo un prototipo y la salgo a testear. Y todos los testeos siguientes, ya tengo la idea, qué atributos le coloco, qué funcionalidades. Eso es cuando hablamos del análisis multiconcepto, multiatributo. ¿Qué precio le coloco? Cuando yo estoy con un producto que es disruptivo o que es nuevo en el mercado, no es fácil colocarle un precio. Porque no sé, si yo quiero comercializar mayonesa, salgo al mercado, es fácil porque hoy día hay mayonesa por todos lados, hay distintos competidores, y yo lo que hago busco, oye, mi mayonesa de qué calidad es, a qué segmento va, y con eso yo puedo definir el precio porque mira la competencia de este precio, todo eso, ya puedo volver al precio promedio, más cercano a uno, a otro. En esos casos es fácil, pero cuando yo estoy lanzando un producto nuevo, disruptivo, pensemos, oye, soy Netflix en el año 2013, llegando a Chile. ¿A qué precio lo vendo? Si no hay nadie con un producto igual al mío. Entonces, en esos casos se hace necesario este tipo de análisis. De entender cuánto está dispuesta la gente a pagar, porque no es fácil colocar un precio.
Cuando ya hay más actores en el mercado es fácil. Me compararme los actores, compararme atributos, compararme mis funcionalidades, qué tan alto es mi producto, tan bajo respecto a lo que estoy yo ofreciendo, y lo puedo lograr. Pero cuando soy nuevo, no es fácil. Y salgo a buscar, o salgo a averiguar el mercado con el precio que puedo cobrar. Test de producto, test de espacio, etiqueta, test de marca. Medir la efectividad publicitaria. Y aquí es importante, cuando uno habla de efectividad publicitaria, mido desde si incluso la gente entendió lo que quiero transmitir, llegó al público que yo quería que llegara, y estoy cumpliendo la meta que me puse al diseñar esa publicidad. Porque cuando uno diseña la publicidad, hablemos de publicidad, acción comercial, promoción, etc., uno se coloca una meta. Cualquier gerente comercial, uno dice, oye, quiero hacer un 2x1, ya, ¿y qué quieres lograr con esto? Subir el marketing, vender más, dime tiempo. No, me coloco una meta de aumentar 2 puntos el marketing. Claro, quiero un 2x1 y tengo que salir a la vida. Si me resultó o no me resultó, si llegué al público que quería llegar o no llegué al público que quería llegar. Entonces, eso es lo que uno habla cuando habla de efectividad publicitaria. Aquí yo creo que el ejemplo más claro de que hice una publicidad y no medí de inmediato el efecto, yo creo que aquí, en este caso sí lo puedo mencionar. Yo puede ser el famoso caso del solvent. ¿Se han escuchado ese caso del solvent? Estoy hablando del año 90. El solvent, como todos lo conocemos, bueno, aquí ya no existe, si no me equivoco. Es un paracetamol, un remedio para el resfriado. Pero el tema es que la publicidad era bastante sugería mucho, era bastante más sugerente al lado sexual, en el sentido que la publicidad era la mujer que estaba con camisa a dormir, llegaba el hombre sin polera, y el diálogo de ellos era como que no, hoy día no, me duele la cabeza, y el gallo decía, toma, aquí está el sol. Bueno, algunos lo entendieron como que era un paracetamol, otros entendieron que era un anticonceptivo. El tema es que la gente empezó a reclamar que tomaban solvent y que era para igual. Sí, es un caso y es verdad. Y eso es porque en definitiva no testeaste el mensaje antes de comunicarlo. ¿Sí? Entonces es importante entender, oye, la gente entendió lo que yo estoy queriendo comunicar. Después, como yo decía, oye, llego o no llego a lo que quiero llegar. Estudios más comerciales. A ver, voy a hacer una lectura, pero me voy a pasar a la otra que me gusta más explicar. Oye, área de influencia, imagen de establecimientos comerciales, comportamiento consumidor del punto de venta, auditoría de establecimientos detallistas, comportamiento de actitud de la distribución, publicidad del punto de venta. Profe, acá estaba lo que decíamos la semana pasada de los supermercados, del... Justamente, por eso digo, hice un barrio rápido porque me gusta explicarlo más con esta lámina. Oye, áreas de influencia, los famosos mapas de calor. ¿A quién le sirven esto? Oxxo, Big Market. Y ellos dicen, oye, mi público, el tipo de consumo que yo satisfago con este formato es el consumo al paso. El gallo que quiere hacer la compra del mes no va a ir a un Oxxo, no va a ir a un Big Market. La persona que va a hacer reposición de su despensa tampoco va a ir a un Big Market. Lo que es market y el Oxxo está pensado, voy camino al trabajo, no sé, no llevo la colación, paso lo compro. Voy del trabajo a la casa y no hay pan, lo paso a comprar al Oxxo. En realidad es un consumo al paso, es un consumo no planificado. Y por lo tanto, como es un consumo al paso, necesito estar aquí en lugares donde se mueve mucha gente. Y por lo tanto, por eso estos mapas de calor sirven mucho para ese tipo de negocio. Oye, soy un supermercado grande. ¿Dónde va a convenir estar? Lugares residenciales. Oye, también. Mapea, ¿dónde están lugares residenciales? ¿Dónde no? Y en base a eso, me permite, en realidad esto lo ocupan distintas personas. Oye, ¿dónde va a convenir tener un cajero automático? No sé, donde yo vivo
¿Qué provincia? El cajero automático más cerca que tengo lo tengo a 5 o 6 cuadras. Porque en definitiva es un área residencial, es un área con poco movimiento. Si tú te vas a la avenida Providencia, hay un cajero automático cada media cuadra. No exageré, pero cada una cuadra. Porque hay un banco acá, hay un Oxxo. Está lleno. Porque la lógica es distinta. La publicidad es un punto de venta o la auditoría es un punto de venta. Es decir, yo defino un checklist de cómo tiene que estar implementado el punto de venta y voy con una empresa externa que lo audita. Ves, oye, la góndola está con el layout correcto, no está contaminada, están los precios visibles. Oye, el punto de venta sacó un 85. ¿Ya? Por otro lado, piensen que este mapa de calor es un punto de venta y ¿cómo lo genero? Cámaras y inteligencia, machine learning. Profe, la presentación esa la tenéis descargada. Sí. O la tenéis ahí. Entonces sácale al computador en el website y desactívala. No te tires la. Buen punto. Ah, es muy bien. Entonces, ¿por dónde circula la gente? ¿Dónde se queda detenida? ¿Dónde pasa sin ver? Y eso me permite entender lo que hablábamos la semana pasada del mall. Oye, ¿por dónde circula la gente? ¿Qué piso más se mueve? ¿Por qué sectores más se mueve? Por lo tanto, me permite hacer un pricing distinto para los locales comerciales. Y no solo eso, sino que forzar también otros sectores de calor, porque no sé, nosotros hablando con frío y punto caliente. ¿Allá dónde? En las salas en general. Pero, Club Verde. ya, súper. En las salas en general. Sí. Entonces uno sabe en función a eso y elegir ya cuáles son las categorías que son destino y cuáles las que no. Entonces obviamente las categorías de destino yo las dejo en punto frío, precisamente para evitar el punto y para hacer de que la gente circule por sectores donde normalmente no lo Y era muy parecido a lo que hablábamos la semana pasada de los layouts de los supermercados. Los supermercados son lo mismo. Oye, dejo el pan por allá para que la gente se dé la vuelta completa del supermercado. Y piensen en una lógica parecida desde el punto de vista del sitio web. Donde pincha más, donde pincha menos, donde está más tiempo, donde está menos tiempo, y me permite entender dónde la circulan los sitios web. Lo otro que les mencionaba, aparte de cuando hablamos del público general, sondeo de opinión pública, sondeo electorales, opinión de candidatos, presidente, ministro, etc. Renate odio. Hay plaza pública, parque ciudadana. Entonces, aquí lo que principalmente me interesa rescatar es que entendamos que la investigación de mercado es una disciplina multidisciplinaria. No basta con ingeniero comercial. El ingeniero comercial da un aporte, pero aquí hay una disciplina que está muy complementada con psicólogo, sociólogo, antropólogo, etc. Y si nos ponemos más complicadas, aquí en la parte de abajo, estadística matemática, los cientistas de datos, los ingenieros matemáticos, etc. Entonces, entendiendo un poquito el modelo de la investigación, entendiendo un poco para qué uso la investigación de mercado, me interesa entender cuál es el proceso que uno desarrolla en la gerencia de marketing o cuál es el proceso de marketing que uno desarrolla. Y como decíamos al principio, originalmente esto parte entendiendo que tengo una situación, que tengo un tema. Oye, estoy cayendo en market share, cierta categoría está teniendo menos, mi marca está con algún problema de imagen o de percepción, estoy perdiendo poder de marca. Pueden existir distintas situaciones. Positiva o negativa. Positiva o negativa. ¿Ya? Finalmente, lo malo de este país es que las positivas tendemos a no investigarlas y nos quedamos en los laureles. Y
y después cuando la positiva se transforma en negativa o deja de ser positiva, es cuando realmente reaccionamos. Posterior a eso, defino un problema, identifico un curso de acción, evalúo curso de acción, selecciono un curso de acción y lo implemento. Para poder identificar la alternativa de acción es donde generalmente uno sale a buscar información. Es donde uno sale a entender cuáles son las distintas acciones que puedo tomar dada la problemática que tengo. ¿Ya? Y ahí es donde la investigación de mercado. Y este es un proceso de investigación de mercado. Así es como uno va realmente barriendo el proceso de investigación de mercado. Primero, lo que yo les decía, establezco la necesidad de información. ¿Y de dónde sale esa necesidad de información? Acá. Tengo una situación que necesito tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión frente a alguna situación. Pero para poder tomar la decisión no la puedo tomar en seco. Necesito información. Necesito datos. En el segundo, No, primero acá. ¿Ya? Bien. ¿De dónde nace la necesidad de información? Nace de que hay una situación de decisión. Por lo tanto, necesito datos para poder tomar esa decisión. ¿Ya? Entonces, establezco la necesidad de información. Como todo estudio en general, específico objetivo. Y después viene el proceso de diseño. Para poder establecer la necesidad de información, no hay una gran ciencia, no hay una varita mágica que uno recomiende y diga, oye, esto se hace de esta forma. Generalmente uno, la necesidad de información, si es interno, si yo estoy dentro de una empresa, es entender cuál es esa decisión que tengo que tomar. Cuando soy un consultor que me contrata a una empresa y me dice, oye, tengo un problema, generalmente la necesidad de información uno la levanta escuchando el dolor de las personas. Y por eso generalmente uno hace procesos de entrevista. Cuando uno es consultor y llega, consultor de marketing, de investigación de mercado, y llega a una empresa y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con el market share, quiero salir a investigar qué pasa con los consumidores, uno no se queda solamente con lo que te dice el gerente de marketing, sino que uno hace un proceso previo de entrevistas dentro de la organización para entender un poquito si el dolor es compartido, si todos opinan lo mismo y dónde puede estar la fuente de información. Entonces, establezco la necesidad de información, defino objetivo y después paso al proceso de diseño de la investigación. Y aquí es donde me interesa, como yo decía, dependiendo un poquito más. Entonces, el diseño de investigación es el plan básico que guía una recolección de datos y analiza las etapas. Y aquí es donde nosotros, una de las primeras cosas que uno define en un diseño de investigación de mercado, primero es entender cuál es la información que necesito para poder tomar las decisiones que tengo que tomar. Porque aquí yo tengo dos tipos de información. Primero yo tengo la información interna, es decir, CRM, bases de datos, no sé, entrevistar a las personas que están adentro. Información que es rápida. Es rápida, no es cara. Descargar una sábana datos de SAP no es cara, te hace un clic. Por lo tanto, no hay grandes costos de por medio. Pero ¿cuál es el gran problema de la información? Que es solamente la información interna, que me refleja mi comportamiento, mi performance, mi situación como empresa. Por otro lado, tengo la información externa. Y ahí la información externa está en ingresos de mercado, estadísticas que pueden estar en algún organismo público, INE, Censo, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Social, etc. Algún estudio que he hecho de la universidad. ¿Cuál es la ventaja de la información externa que me complementa? Me permite entender el mercado. Porque cuando yo miro la información que es solamente mía, interna, sé cuál es mi comportamiento, sé cómo soy yo como empresa. Pero si yo tengo una participación de un 10%, significa que estoy mirando solamente el 10% del mercado y el otro 90% no tengo idea de qué pasa. Por
Por eso uno generalmente recurre a investigación de mercado, para poder mirar el mercado completo. Entonces, entendiendo esa diferencia entre estas dos cosas, en el mundo de la investigación de mercado yo tengo dos mundos. Por un lado, yo tengo la investigación exploratoria. Investigación exploratoria, como dice el nombre, me permite explorar. Generalmente yo la ocupo cuando yo no tengo conocimiento de la industria, del producto donde me estoy metiendo. Generalmente la exploratoria la ocupan los consultores. Hoy soy un consultor y me tiene un banco, BCI, etc. y me contrata. Oye, quiero diseñar los procesos de experiencia de clientes. Ya, yo soy una consultora, no conozco el negocio del banco y por lo tanto voy a tener que meterme en el negocio del banco para poder conocer cómo es el negocio del banco, cómo son los tipos de clientes, qué tipo de cliente hay, cómo es el proceso, los distintos procesos que viven los clientes o los distintos puntos de contacto que tiene el cliente con el banco. Y para eso, lo más seguro que voy a hacer una investigación exploratoria. Porque la exploratoria a mí me permite profundizar conocimiento. Pero la exploratoria a mí no me permite sacar conclusiones. Y para eso tengo la concluyente. La concluyente es una investigación más estructurada, más rígida y que tiene resultados representativos. Generalmente la concluyente está en las encuestas. Ese es el gran estudio de la concluyente. Verso que la exploratoria está el focus group, la encuesta, la entrevista personalizada, técnicas de observación, que son técnicas más del mundo, podríamos decir, son más informales, no son estructuradas. Una técnica de observación es que acompaña a la persona a comprar. Y por lo tanto, voy anotando y voy observando cada una de las cosas que hace la persona al momento que va, no sé, a contratar un crédito de consumo. Oye, la persona se llega al banco, se contacta con el distributivo, hace esto, le firma. Voy viendo cada uno de los pasos. Pero como es una técnica uno a uno, yo no puedo hacer un estudio exploratorio a 1000 personas. No me da el tiempo, no me da la plata. O te vas a encontrar el banco. Entonces, lo que hago ahí, generalmente las exploratorias son muestras muy pequeñas, son muestras reducidas. Pero me permite levantar la información. Cuando yo quiero ya hacer algo concluyente que me permita sacar conclusiones, me voy a una concluyente. Porque generalmente lo que hago es ocupo encuestas. ¿Qué cosa es el último? Encuestas, ¿Qué? Ah, como cuesta ya. Y aquí un poquito lo que yo decía, oye, el mundo de la exploratoria, proporción de información, comprensión. La información necesaria solo se define vagamente, el proceso de investigación es flexible, no estructurado, y eso es importante, es flexible. No tiene una estructura. Yo tengo, cuando yo hago focus group, yo defino una pauta de preguntas para discutir y conversar con el focus group, con la gente que hace el focus group. Pero esa pauta no es rígida. Yo no voy como moderador, ya, vamos a la pregunta 1, vamos a la pregunta 2, sino que uno tiene una pauta de preguntas y como moderador tú vas viendo cómo vas avanzando las preguntas dependiendo de cómo es la discusión. Incluso tú como moderador tienes la facultad de, oye, si esta pregunta no la voy a hacer, la voy a saltar. O voy a cambiar, voy a ir de la pregunta 1, me voy a pasar a la 10, de la 10 me voy a pasar a la 5, a la 7, etc. ¿Ya? Y bueno, flexible estructurada, la muestra es pequeña y no representativa. Dado que son tipos de investigaciones más caras, hacer un focus group más barato. Por más que sea en una sala online, aunque sea una sala online que es barato, la gente no gasta en galletitas ni nada, tengo que al menos dar un regalo para que la gente se entusiasme. Ese es el costo más bajo, le tengo que dar un regalo para que la gente se entusiasme. Si me voy a un focus group presencial, hoy tengo que armar un salón, que la galletita, que el regalito, que el moderador. Bueno, y en el online tengo que pagar el moderador, eso se me estaba olvidando. Moderador. Piensen que después tengo que pagar toda la gente que procesa eso, porque hay que revisar la grabación, volver a revisarla, anotar los principales puntos. Entonces hay todo un procesamiento muy manual o de información no estructurada, como hablábamos en la clase pasada. ¿Pero los focus group siempre se graban? Siempre se graba.
Y por eso cuando uno invita a gente al focus group, tienes que mencionar eso. Esto va a ser grabado. Por lo tanto, la gente tiene toda la libertad de no aceptarte la invitación porque va a ser grabado. ¿Por qué es importante que sea grabado? Porque piensa que tú tienes al moderador. Generalmente tú tienes una persona atrás bambalina que igual va tomando apuntes, pero esa persona que es el pulpo va a poder anotar todo lo que tiene que anotar en una hora. Porque además se supone que debería ser como una conversación natural, como que no podías decir, a ver, espérate, ¿qué dijiste? Exacto, ¿me podría repetir? Claro. Entonces, por eso generalmente es grabado. Para que en definitiva después cuando quieras hacer más análisis, vas retrocediendo, pausando. ¿Y grabaciones de audio o de cámara también? Ambas. Porque también lo que tú analizas es la comunicación no verbal. Claro. La gente que está participando. El análisis cualitativo, y aquí esto es súper importante. Si usted alguna vez llega a una empresa, hace un focus group y le muestra algún porcentaje, no le paguen eso. El focus group, yo no puedo sacar ningún porcentaje. Por más que de las 5 personas que estaban sentadas en la mesa, 4 me dijeron sí y el otro me dijo no, yo no puedo decir que el 80% de la gente me está de acuerdo con esto. No puedo, porque es un análisis cualitativo. Lo que yo puedo decir, la mayoría de la gente que estuvo en el foro o los temas más mencionados fueron estos. El ranking de los temas más mencionados fueron estos. El ranking de los temas más aceptados fueron estos. Pero no puedo colocar un porcentaje en un análisis foro. Por eso los resultados son tentativos. ¿Ya? La diferencia con el concluyente. El concluyente, a mí me permite sacar hipótesis. Y aquí hay algo súper importante. Cuando ustedes les toque hacer una encuesta, imagínense que ustedes miden el NPS. Y salen a preguntar el NPS yéndonos al Club Verde. Cada vez que uno va al Club Verde, coloca el root, compra y a la media hora te llega la encuesta. Y generalmente está la típica pregunta, ¿usted recomendaría a sus amigos o familiares comprar el Club Verde? Esa es la típica pregunta en NPS. Y después, oye, ¿qué tan satisfecho quedó con la atención del vendedor? Y en la escala de 1 a 5, de 1 a 7 hay distintos gustos. A mí me gusta más la de 1 a 5, aunque la de 1 a 7 se ocupó mucho tiempo aquí en Chile, porque el chileno acostumbrado al 1 a 7 y uno sabe que el cuadrito es justo, y por eso es más fácil aquí en Chile la encuesta de 1 a 7. En otros países se ocupa más de 1 a 7, de 1 a 5, pero aquí en Chile se tiende a ocupar de 1 a 7 por eso asociación del chileno es del 1 a 7 y del 4 al 4. Pero volviendo al tema, entonces cuando uno recolecta esos datos, uno generalmente en los resultados de NPS, de facciones, etc., cuando uno toma una muestra, uno no dice 50 de las 50 personas que me contestaron, el 40% puso nota 7. No, lo que uno generalmente hace es el 80%, el 80% de los clientes, porque generalmente cuando uno hace estudios concluyentes, lo hace con una muestra representativa. Y al ser una muestra representativa, a mí me permite extrapolar. Uno extrapola el resultado. Entonces uno no habla de los que contestaron, sino que uno habla de los clientes. Porque es representativa y me permite extrapolar, y me permite sacar conclusiones del mercado completo o del universo completo al cual yo estoy sometiendo un estudio. O sea, la información necesaria se define con claridad. El proceso de investigación es formal y estructurado. Formal, encuesta, estructurado. Es muy difícil, es raro que cuando a ti te mandan una encuesta, tú contestes al azar. Tengo que responder la 1, la 2, la 3, la 4, no me puedo saltar de la 4 a la 10. No te dejan, porque están condicionadas. Y lo otro también que es estructurado, que a diferencia del focus group, cuando en el focus group el moderador me pregunta algo, yo me explayo. Acá es A, B, C o D, no hay más opción. O sea, eso se refiere con estructurado. ¿Ya? Las muestras son grandes, son representativas, porque ahí uno lo que hace es entender, oye, ¿quién es el universo al cual yo quiero encuestar? Oye, quiero encuestar a todos los adolescentes de 15 a 25 años o de 15 a 20 años
que viven en la región metropolitana y que estudian, no sé, en un liceo municipal. Defino un universo, en base a ese universo, que puede ser, no sé, 1 millón de personas, calculo un n representativo y ese n que perfectamente puede dar 100, 200, 300, 400 es el que yo salgo a buscar. Por eso se habla que primero somos más grandes porque en el caso de la exploratoria hago 4 focus group, cada focus group de 6 personas, 24 personas. Acá se tiene que contar a 400. Esos son los niveles de diferencia. Pero, dos cosas. La exploratoria finalmente entonces no permite generar hipótesis a partir de los resultados. ¿No? ¿Sí permite? No. Las concluyentes no. O sea, Las la concluyentes exploratoria. sí, la exploratoria no. Las exploratoria no, las concluyentes sí. Y las concluyentes, el N, para que sea representativo, va a depender de qué. Primero del universo. Ya. En base al universo, después yo hago el cálculo del. ¿Pero es un porcentaje del universo o...? Es un porcentaje del universo. Ah, ya. Es la típica fórmula de estadística. Pero para poder llegar a ese dato, yo tengo que saber cuánto es el universo. Por eso cuando yo defino el universo, tengo que definir con todas sus variables. Por eso yo hice, oye, adolescentes de 15 a 20 años, que vivan en la región metropolitana y que estén en educación media. Con esos datos pues, podría llegar a un número, es decir, hoy son 800.000. Esos 800.000 los meto en la fórmula de muestra y me va a arrojar 150. Ese es el dato, ese es el N que yo salgo a buscar en la encuesta. Y el análisis cuantitativo, porque cuando yo llego a las 150 encuestas, llegué a la muestra representativa y por lo tanto hago análisis univariado, bivariado, multivariado. Y los resultados son concluyentes, porque en definitiva hago la estadística y como es una muestra representativa puedo extrapolar y puedo decir, oye, el 80% de los adolescentes que están entre 15 y 25 años no están de acuerdo con la gratuidad. ¿Usan margen de error en marketing? O sea, obviamente... Está en el cálculo del N. ¿Qué cosa, perdón? El error está en el cálculo del N. Claro, pero en el fondo hay se subentiende que es tradicional en marketing trabajar con un margen de error más o menos estándar de algo o depende. Es que por eso el margen de error lo dejamos en el N. ¿Sí? Y ahí significaría, no sé, te doy un ejemplo, el N me da 500. Y Claro, eso te da un margen. margen. 500, yo también puedo ir moviendo, aumentando ese error. Obviamente, hasta un cierto punto que no puedo trabajar con un error de un 30%. Es que a eso me refiero, como obviamente esto depende del rubro. En medicina hay un margen de error que uno considera tolerable y es distinto Sí, mira, quizá para cosas como marketing. Entonces, El que uno ocupa siempre para todo es el famoso 5%. Pero yo cuando trabajo con los alumnos de trabajos personales trato de no pasar más allá del 10. ya, a eso me refiero, ya. ¿Okay? Ujú. Porque más ya es complicado. Ujú. Ya es complicado. Incluso ya el 10 es un poquito riesgoso. Ujú. Hay que ir jugando en el límite. Ya. Pero claro, cuando hay que completar 1.000, 2.000 encuestas, Obvio, pues si los costos No, no es suben, la gestión es suben, harta, el es tiempo más difícil. aumenta. ¿me va a volver? Entonces, dijimos, oye, ¿qué es exploratoria? ¿Qué es concluyente? A ver, dejemos que se lo vamos. Démosle. ¿Ahora? Ya. Sí. Déjame terminar de explicar qué es causal y luego dentro de la concluyente tengo otros dos mundos. Por un lado tengo el mundo de la investigación descriptiva y por otro lado tengo el mundo de la investigación causal. ¿Qué es la descriptiva? Tomo los resultados y hago una narración de los resultados. Hoy el 80% de la gente opina esto, el 40% de la gente votó por esto otro, el índice de satisfacción es 275, el NPS es 250. Eso es descriptivo, es decir, tomo la base, la proceso y relato los resultados del proceso, de la información. Versus que la investigación causal toma la descriptiva, incorpora la información complementaria que puede existir, sábanas de datos, de clima, de desempeño, etc. Y le busca la causa a la descripción. Es decir, oye, los clientes evalúan con
un nota 5, la atención de los vendedores de la tienda los domingos. Eso es descriptivo. Causal, no. Sí, mira. Wow. Te dijiste, oye, ¿Qué? Lo cambié y no lo configuraba completo. Sí, lo que pasa es que cuando no lo configura completo. Y la causal, y el ejemplo causal es, oye, el 80%, el 60% de los clientes evalúa con nota 5 la atención de los vendedores de la tienda Los Dominicos. Esto puede estar causado porque la encuesta de clima en esta tienda tiene una mala evaluación. En los últimos 3 meses los vendedores de la tienda no se han ganado el bono variable y les voy buscando una explicación en base a información interna. Eso es una investigación causal. Ya la descriptiva narra los resultados, la causal complemento con más información para buscar una causa. o sea, igual sí o sí tiene que haber una descriptiva primero. Sí. Y lo último. No basta con hacer exploratoria. Es decir, si alguien en una empresa de investigación de mercado va y usted dice, no, si vamos a hacer una exploratoria y con eso basta. No le pague. No lo vamos a hacer. La única parte donde uno puede decir que la exploratoria basta es cuando tú quieres levantar los customer journey de la experiencia de cliente. Es decir, los viajes de cliente, basta con la exploratoria. Pero generalmente, cuando tú contratas o haces un proceso o un estudio de experiencia cliente, y eso lo puede decir la DANE, no solamente basta con levantar los procesos, sino que en algún momento tengo que medir el punto cero. Es decir, oye, ¿cuál es el NPS basal? Lo tengo que medir con una concluyencia. Y después hago una serie de mejoras y lo voy mejorando y lo vuelvo a medir con más concluyentes. ¿Ya? Vamos a ver. No. Queremos poner investigación de mercado donde voy, saco una foto y analizo. Y esa foto no la vuelvo a repetir en un año más, 2 años más. Es decir, es una investigación de mercado donde voy dando información y no es continua, no es periódica. Versus que tengo otro tipo de investigación donde yo voy sacando fotos continuas, mensuales, semanales, quincenales, etc. Y eso me permite ir haciendo seguimiento de determinados KPI. Market share, la encuesta de pulso, opinión pública, las encuestas ciudadana, el NPS, los indicadores de satisfacción. Todos esos son continuos. ¿Cuáles son los que pagamos si sacamos una foto una vez? Oye, quiero saber cuál es la opinión de los millennials frente a el consumo de cosméticos, no sé cuánto. Foto que saco en un momento para poder explorar el mercado, entender ciertas necesidades, diseñar un producto, etc. Y no la vuelvo a repetir en un buen tiempo. Se nos olvidó hacer en el break darle el mail. Lo mandaron por WhatsApp también. Ya lo mandé al grupo. Ah, súper bacán. Entonces, longitudinal, transversal. Longitudinal consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo. Son todas estas encuestas donde yo hago un continuo, hago tengo un seguimiento de un determinado indicador. Transversal consiste en estudiar en un momento determinado a distintos grupos de sujetos con características diferentes. Es decir, saco la foto una vez y no la repito en un buen tiempo más. Para que entiendan que existen estos dos tipos de estudios. Profe, ejemplos de fotos. Como esta social o algo. No, mira, Como tipo góndolas o. no, cuando me refiero a foto, es que voy, estudio, hago un estudio, lo hago una vez para levantar información y no lo repito continuamente. Es decir, oye, quiero estudiar las sensibilidades de precio de los consumidores dependiendo de distintas categorías y dependiendo, voy, saco la foto una vez y no lo repito en más tiempo. ¿Ya? O voy a levantar y mencionar mercado, mencionar qué tan fácil es un determinado mercado, dónde habría público, dónde no habría público, voy a sacar una vez y después no la repito. La anterior que me salté
son muy comparativas entre ambos mundos. Esto ya lo hablamos. Técnicas cualitativas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Estas son la mayoría de las técnicas cualitativas. ¿Cuáles son las que más se ocupan y para qué se ocupan? Focus group, la más mencionada, la más ocupada. ¿Para qué lo ocupo? Para levantar información de mercado, de consumidores, de tendencia, etc. Entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad tiene la misma finalidad que un focus group. Incluso uno podría decir, son casi lo mismo. La única diferencia es que el focus group son entrevistas grupales. 5, 6, 7, 8 personas. Versus que la entrevista en profundidad es uno a uno. ¿Cuándo se ocupa una? ¿Cuándo se ocupa la otra? El focus group en general se ocupa cuando yo estoy haciendo una investigación donde el consumidor final es consumidor como nosotros. Versus que la como nosotros. Gente como tú, po. que buscamos un producto terminado, un producto de consumo masivo. Hoy me van a hacer un foro para una pasta de dientes, para una bebida alcohólica, para persona natural. Pero eso que la entrevista en profundidad, generalmente yo lo ocupo para poder, cuando yo quiero entrevistar a alguien especialista. Es decir, yo estoy diseñando un producto para la gerencia de recursos humanos. Yo no voy a hacer un focus group para eso. ¿Qué hago? Diseño un momento de entrevista en profundidad donde yo entrevisto al especialista en potencial que me podría comprar el servicio, que es gerente de recursos humanos, subgerente de recursos humanos, gerente de administración de finanzas, y hago entrevistas con el especialista. Quiero hacer una investigación de innovación y desarrollo. Voy a buscar a especialistas que sepan del tema y a ellos los voy a entrevistar. Esa es la gran diferencia entre un focus group y una entrevista personalizada. Ambas tienen la misma estructura, hay una falta de pregunta, no es estructurado, pero la gran diferencia es cantidad y el público objetivo. Pero la entrevista personalizada tiene que ser para especialistas, no se puede usar, por ejemplo, con el público persona natural, pero obviamente es más caro, pero por ejemplo hay temas que son más sensibles quizás de trabajar en focus group y que necesitáis una atención más personal, o cuando, no sé, estoy pensando como en estudios más quali de repente que requieren otro tipo de información, quizás en marketing no tanto, pero... Como tú dices, lo podrías hacer con entrevista personalizada, es más caro. Obvio. Y una de las cosas que pierdes es el tema de la discusión, del debate dentro de los participantes. Lógicamente. Es, en definitiva, a asumir el riesgo. Ya, pero en el fondo, sí, es que... Lo podrías hacer, sí. Pero generalmente uno tiende a usar la entrevista personalizada cuando buscas al especialista por temas de uno, agenda. ¿Cómo voy a conseguir? Necesito hacer un focus group a gerente de recursos humanos. Trae esos callos es imposible. Y también por un tema de gerente de recursos humanos decir, oye, no voy a ir a hablar de lo que hago en la empresa si va a ir el a eso me refiero, como... CCU, en mi competencia. Hay información eso, sensible. Claro, los busco por separado. Por eso es que muchas veces cuando es un producto de consumo masivo y necesito personas naturales, los junto. Sí, no, en verdad ni siquiera lo estaba como saliendo un poco del tema de marketing, porque estos como herramientas de estudio escapan los márgenes del marketing. Entonces, claro, entonces no sé si esta clasificación teórica era como solamente para especialistas, porque yo sé obviamente que en estudios de otros temas uno trabaja mucho, por ejemplo, con entrevistas individuales en grupos pequeños, cuando quizás no necesitáis escalar, pero necesitáis información que puede ser más sensible o cosas así, donde evaluáis, por ejemplo, en historia oral uno trabaja con historias como individuales. Claro, un ejemplo que yo puse al principio es cuando uno hace muchas veces consultorías en compañías, una de las primeras cosas que uno hace cuando entra a una empresa es hacer entrevistas con gerentes, con el cabro de la bodega, entrevistar a distintas personas de la organización y lo haces con entrevistas personalizadas. Porque puede que en esa conversación haya información confidencial que no puede escuchar, no sé, o el product manager que sí sabe el gerente comercial. Entonces, cuando te metes en una consultora a una empresa,
principalmente partes con entrevista en profundidad. En ese caso no es incorrecta la etiqueta de entrevista en profundidad. Claro. De todo este listado, ¿cuáles son las que más se ocupan? Observación participante. La observación participante se ocupa principalmente o tiene su nicho en todo el diseño de los procesos de experiencia cliente, los famosos Customer Journey. En el sentido que me siento al lado o acompaño a una persona a entender el paso a paso de la experiencia que vive el cliente cuando arregla un auto, cuando compra un producto, cuando va a atenderse con un médico, y vivo con él cada uno de los pasos que vive el paciente, vive el cliente para poder contratar el servicio o tener el servicio que se le va a entregar. Pues desde el estacionamiento, que el ticket, que el ascensor, que la señalética, que la sala de espera, que cuando pagué el bono, que el tiempo de espera, que después el médico atendió, cómo me atendió el médico, le entendí, no le entendí. Yo trabajé 2 años en la ATS. Yo tenía a cargo el área de transporte paciente. Transportar pacientes de la ATS por el tema de la individualidad. Y la ATS, hablando del año 2014-2015, muy preocupado de mejorar la experiencia de todos los clientes que tienen, porque una modalidad tiene clientes con distintos tipos de clientes. Tienen las empresas, tienen los agentes que se accidentan, etc. Contrató a Virtus Partner. Virtus Partner fue a hacer el levantamiento de todos los procesos en los cuales había una interacción entre la marca y el paciente. Como yo transportaba pacientes, lo que hizo Virtus para poder levantar el proceso, nosotros lo tuvimos que simular, lo tuvimos que inscribir como paciente, para que mi gente, mi equipo de operaciones no supiera que eran consultores, porque a la hora que saben que son consultores, los atienden como rey. Entonces, lo fingimos, les creamos la ficha médica y les creamos transporte. Los gallos de Virtus vivieron el proceso como observación participante. Los fueron a buscar a la casa, se subieron al vehículo, vivieron el transporte, llegaron al hospital del trabajador. Después le hicieron hasta una kinesiología, que el gallo ni siquiera tenía problema de rodilla, le hicieron una kinesiología. El gallo hizo kine, terminó la kine y después llegó a mi sala de espera, lo subimos a un vehículo y lo llevamos a la casa. Eso es observación participante. Si el flaco vivió todos los procesos, todos los procesos que vive un paciente de la lo vivió. ¿Los clientes incógnitos también entran ahí, no? Los clientes incógnitos también entran. Es que el cliente incógnito tiene 2 finalidades. Uno es para levantar el proceso y muchas veces el cliente incógnito lo que hace es calificar protocolos de atención, protocolos de imagen. Si el cliente incógnito va para ver si es que el gallo del Starbucks te saludó, si después te anotó el nombre tuyo en el vaso, si después te sugirió otro producto, y él tiene un checklist que solamente va, sí, la atención tuvo un 80%. El cliente incógnito no ocupa para 2 cosas, eso para levantar procesos y lo otro para calificar protocolos de atención, protocolos de imagen. En Turbo nosotros lo hacíamos marcha, es decir, no teníamos plata para contratar a Virtus Partner ni ninguna de esas cosas. Cuando nosotros queríamos levantar el proceso, con las cosas que no hacíamos, porque una de las cosas que nosotros podíamos hacer como Turbo, como funcionario de Turbo, había una oficina interna y íbamos y podíamos sacar un pasaje. El problema que tenía esa compra de ese pasaje era que el pasaje estaba marcado abajo que decía 20 interno. Entonces, claro, cuando el auxiliar, el asistente cortaba el pasaje, y le decía al conductor, ojo, hay un SAP. Entonces, para evitarlo, para no tener ese problema y viviésemos el proceso completo, nosotros nos íbamos con nuestro plan a comprar al terminal. Y vivíamos todo el proceso, desde comprar en el terminal, subíamos como un NN más al bus y vivíamos el proceso completo como un NN más. Nos bajábamos, llegábamos y éramos otro más. Porque nuestro pasaje era igual que cualquier otra persona que compraba en una agencia o en el terminal de bus. ¿Cómo? Nosotros regalamos Day Pass para eso. Entraba con un gimnasio, un club deportivo, y regalamos Day Pass para que la gente vaya también a vivir la experiencia Utopia. Entonces, pero entre nosotros, porque no sé, les paso a usted, les paso a la Laura,
Y la gente allá no sabe, no tiene idea quién era, ahora ella con un Day Pass que puede haberlo comprado, puede haberlo regalado a alguno. Y claro, después yo también paso un checklist y le digo, ¿qué vas a hacer un cliente que no? Eso es observación participante. Entonces, ¿por qué me quise detener los tres? Para que entiendan primero cuál es la finalidad. La observación participante es muy de nicho. El sentido muy de nicho de levantar procesos, medir protocolos, hacer levantamiento de procesos. Oye, la focus group, voy, pruebo productos, escucho tendencias, etc. Profe, acá está en observación de Acabo de recordar mi beca. está metido también. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es incógnito, que es como que está una acción realizada en una... ¿De qué? ¿Laboratorio? ¿En qué? ¿Por un laboratorio? No, en un almacén X, ¿Ya? pero no es cliente incógnito, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que, te pidió comprando una Catzantú y te da tu premio. Pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero eso es como una acción promocional. Porque mira, lo que está diciendo, si es así como tú me lo relatas, es estoy regalando, estoy levantando información. Piensa que esto es levantar información. Pero obviamente tiene que levantar información sabiendo que estaban todas las Catzantú puestas, que estaban visibles, que estaban ordenadas, que no estaba contaminado el culo, no sé qué. Y en base a eso, o que se llevó las dos no sé, latas y ya, te ganaste el premio. Igual es información que recopilan. Pero es que no está relacionado. Pues. Sí. Pero no sabría decirte cuál es ese. No me suena. Ya. Profe, una consulta. Sí, vale. Por ejemplo, pero usted, por ejemplo, como funcionario, ¿no cree que podría ser más bien ¿Qué pasa? fiscalizador? En el caso que te da de tu sí, pero es que piénsalo que nosotros lo hacíamos desde el punto de vista de. A ver, sí, uno puede hacerlo con la mirada de fiscalización, pero depende mucho de cuál es la palabra con la que tú vas a hacer el proceso. La palabra de nosotros era en el sentido de que, oye, no tenemos plata para contratar a una consultora que nos vaya a hacer que viva esta experiencia, y por lo tanto, como no hay plata, no tenemos que hacer nosotros mismos. Y la lógica para la cual íbamos nosotros, el espíritu con el cual íbamos nosotros, era levantar el proceso. ¿Qué es lo que hacía? A ver, me voy más al caso de por qué lo hicimos y cuándo lo hicimos. Uno de los grandes temas que teníamos nosotros era el asistente. ¿Qué rol cumplía el asistente? Podría pensar que el asistente es un flaco que te ayuda al inicio del servicio a buscar las maletas, te puede ubicar en el asiento, pero después, a lo largo del viaje, son pocos los servicios que te ven, son pocos los apoyos que te ven, es un viaje corto. Nosotros lo estábamos viendo en el viaje Viña-Santiago, Valpo-Santiago y Rancagua-Santiago, que eran viajes cortos, viajes de hora y media, y Rancagua 1 hora. Entonces, el gran tema que nosotros teníamos era, ¿el asistente me agrega valor en eso? Porque si no me agregaba valor, oye, es un costo no. Entonces, solo esa experiencia la hicimos para entender, para poder ver qué era lo que hacía el asistente a lo largo del viaje. ¿Cuánto era lo que entendía? Porque claro, tú decís, oye, el asistente te carga los bolsos en el bobo, pero te los carga en el terminal. Se podría quedar ahí. Y podría tener un equipo de asistentes cargando. Y podría tener en el terminal de destino un equipo de asistentes descargando, que era nuestra teoría. Porque después decía, oye, lo que me interesa saber es a lo largo del viaje, y por eso los viajes nosotros lo hicimos en distintos horarios. Porque claro, hay horarios que se entiende que el bus sale lleno, por lo tanto el bus no para. Hay otros horarios donde el bus no sale lleno y va parando para recoger gente. Se lo hicimos en distintos horarios que nos permitió entender qué tan necesario era el asistente. Y levantamos procesos que, oye, mira, en estos viajes, y el asistente para tantas veces, y bajar. Y lo hicimos con ese objetivo, no con el objetivo de fiscalizar. Era para levantar la información y entender qué tan relevante era el asistente. Pero es que no creo que eso no podría solucionar el de recursos humanos, por ejemplo. Es que el recurso humano te lo va a ver con la mirada de recurso humano. El de marketing, el de comercial, te lo va a ver con la mirada comercial. En el sentido de cuál va a ser la experiencia del cliente, cómo va a ser la experiencia del cliente, cómo se va a ver afectada la experiencia del cliente, no. El de recursos humanos no sabe,
Eso es que el recurso humano. El recurso humano, con suerte, sabe cuánto vale el pasaje. Con mucho. El recurso humano, con suerte, sabe cuánto es el ingreso, cuánto es el factor de ocupación tiene su empresa. Porque el recurso humano interesa que los contratos también, los perfiles. No, yo no, o sea, yo sí, estoy de acuerdo, no hubiese pensado en recursos humanos, pero sí hubiese pensado, por ejemplo, en alguien operacional. Sí, también. Como una agencia Sí. operacional. No, si piensa que esto lo hicimos en conjunto. Operaciones con comercial, en turno. Y estábamos los dos de la mano, en el sentido que, obviamente, cuando tú le decías al que viene el gallo comercial y le dice, oye, los asistentes no sirven de nada, en la operación es Claro. pero y dice, no, ¿cómo que no sirve de nada? Entonces, lo tuvimos que hacer en conjunto para darnos cuenta ambos dónde estaba el límite para decir, oye, no necesito asistente, sí lo necesito. Porque en las operaciones, cuando le planteamos el tema de que no queríamos asistentes para poder hacer más eficientes los servicios, nos olvidaron en cierre. ¿Cómo es posible? Que no, pero si el asistente sirve para esto, para esto. Y tuvimos que ambos viajar y vivir la experiencia para poder darnos cuenta y llegamos, obviamente, a un término intermedio, no lo eliminamos. Pero sí hubo servicios donde dijimos que el asistente se libera, porque no es necesario, porque uno sale lleno y el gallo va sentado hablando con usted. No presta más servicio de eso. Entonces ahí llegamos a un mix, pero fue en conjunto de operaciones. Fue un tema de que los comerciales nos pegaban una volada, nos fumamos un pico y investigamos todo el tema. No, fue algo en conjunto. ¿Sí? Pero sí, ¿tu nombre? Fíjate, Mijay. fíjate. Teníamos que ser los que estábamos metidos en el negocio. Y yo digo, los gallos de finanzas, los gallos de recursos humanos, no están metidos en el negocio. Están muy lejos del negocio. Te lo digo porque uno lo ve. Ya a los comerciales nos cuesta ir a poner los pies, no sé, nos pasaba, bueno, a los comerciales nos gustaba meter los pies al parque de mantenimiento, lo hacíamos. Cuando el recurso humano, la idea era no ir al parque de mantenimiento. Íbamos al patio de acondicionado, donde estaban los comedores, y los lugares de turismo, etc. Y esos son los tres que más se ocupan, entonces. Los tres que más se juegan. Y cada uno con su nicho. Cuantitativa, lo conversado, ya estructurada, me permite cuantificar, me permite sacar estadísticas, sacar conclusiones. ¿Cuáles son los tipos de encuestas o los tipos de los mecanismos por los cuales uno hace investigación cuantitativa? Presencial, telefónica, por correo electrónico. A ver, obviamente por costo siempre va a convenir la encuesta por correo electrónico, lejos. Porque en teoría yo puedo mandar 1 millón de encuestas, entre que preparo la encuesta, preparo la plataforma, veo el listado de correo, etc. Y disparo, ya, me demoré 1 hora en mandar 1 millón de correos. Pero presencial no llego a eso. Entonces uno diría, oye, entonces ¿para qué vamos a hacer encuestas presenciales? Hagamos puras encuestas online. Bueno, siempre hay un mix. Siempre hay un mix. Y por lo tanto, las presenciales y las online también tienen sus nichos. Cuando yo quiero hacer encuestas o quiero medir una variable que es continua, que la tengo que medir un poco menos todos los días y a cada rato, ocupo las encuestas por correo electrónico. Piensen en todas las encuestas que ustedes les llegan cada vez que van al SODEC, a Calvici, bueno, no voy a mencionar de nuevo, a donde vayan y ustedes tengan que meter un root, a la media hora les llega una encuesta. Ahí es evidente que es mucho más fácil. ¿Por qué? Por 2 cosas. Por la inmediatez, porque es rápido, y lo otro, porque yo puedo saber quién me respondió, quién no me respondió. Y le puedo hacer trazabilidad, le puedo hacer tracking. Porque si me quería, el cliente Rodrigo Calderón me puso puros 1, la próxima vez que vaya, oye, lo recibo con la alfombra roja y puedo hacer acciones. O sea, conviene poner por uno en la Entonces, clasificación. cuando yo quiero hacer un monitoreo continuo, ocupo en el costo online. Pero generalmente cuando yo quiero levantar información, quiero hacer un estudio que no es continuo, es decir, estas famosas fotos que yo les decía, saco la foto del momento y quiero levantar información, me voy a la presencial. ¿Por qué? Porque me aseguro de varias cosas, me aseguro que la encuesta esté respondida porque tiene que ser respondida. Porque aquí en la online responde la medida que el que quiera responder.
Por lo tanto, muchas veces no tengo fino las características de quién me está respondiendo. Porque aquí me interesa hoy que me responde lo que fueron a la tienda. Pero cuando yo quiero explorar un mercado, yo digo sí, quiero explorar el mercado, pero quiero que me respondan al menos cierta cantidad de jóvenes, tanta cantidad de adulto mayor, tanta cantidad de mujeres, y eso sí lo puedo manejar con más detalle acá. Encuesta CEP, no sé si les suena. La encuesta CEP, el Centro de Estudio Público, es la encuesta presencial más grande que hay en Chile. La encuesta CEP, si nos vamos a los años mozos de la encuesta, era la encuesta madre para la política chilena. Es decir, en tiempos de la encuesta CEP siempre sale una en abril-mayo, la otra octubre-noviembre. Sale 2 veces al año porque es una muestra no menor, 2.000 personas más o menos la muestra presencial. La operación de campo se demora alrededor de 2 meses en tomar la toma de datos. Hay encuestas más grandes, profe. ¿Ah? Hay encuestas más grandes. ¿Presenciales? Sí. ¿Cuál? Yo trabajo en proyectos de educación y ahí se hacen encuestas de 6.000 personas a nivel nacional, presencial. Pero esas son De para ustedes. educación. Por eso. Las exige el ministerio, o sea, las pide el Ministerio de Educación. Esas no las manejan, están en mi mapa. Y son 6.000 personas que se encuestan a la casa. Entonces se encuesta, en el fondo lo que se busca es saber qué nivel de conocimiento tiene, no sé, con el área de tecnología, usando computadores, etc. Te voy a hacer la pregunta. ¿Y por qué es a la casa y no lo hacen online? Porque se necesita ver, de partida, es súper fácil falsificar las encuestas. Ya. Súper, Buen punto. súper. Piensen que te voy a seguir haciendo preguntas para que complementemos. Cuando No, yo quiero levantar información en detalle levantar un mercado, levantar opiniones, etc., lo que más me interesa, primero, que no me falsifiquen las encuestas. Segundo, necesito entender si yo tengo un universo bien disperso en características, pero mujeres, edades, nivel educacional, nivel socioeconómico, etc., a mí me interesa que la muestra final de la encuesta represente a todos esos subsegmentos que pueden surgir. Porque en la encuesta online van cayendo. Y si se me arrancó la cantidad de mujeres, se me arrancó la cantidad de mujeres. Y a lo mejor no me importa porque es una variable de seguimiento. Por eso cuando yo exploro, quiero levantar información para explorar un mercado, para explorar algo, los subsegmentos tienen que quedar súper bien representados. Y por lo tanto, y debe pasar en la encuesta que hacen ustedes, como en la SED, que yo al encuestador lo mando súper direccionado. Le digo, oye, hoy día pide encuesta. Sí. O sea, de hecho, Pero nosotros, el INE nos da la dirección a la cual tiene que ir el encuestador. A ese nivel, es decir, oye, la encuesta de hoy día, estas son las direcciones porque en estas direcciones hay un hombre, en otra hay una mujer, en otra hay un profesional, en otra hay una dueña de casa, y por lo tanto con ese direccionamiento se asegura que la muestra quede bien representada. Por eso, hoy día uno dice, oye, pero con la tecnología, ¿por qué se siguen haciendo encuestas presenciales? Por eso. No pueden reemplazar la tecnología. Exacto, porque hoy día necesito, en algunos casos, asegurarme de esas proporciones de la muestra. Por eso que cuando yo estoy monitoreando, no sé, un NPS de toda la gente que me fue a visitar, no lo puedo hacer online. Hoy día, la muestra la pongo en base, no me interesa si son hombres o mujeres, lo que más me va a interesar es dónde se atendieron, en qué tiendas se atendieron, porque en base a eso yo voy a hacer el seguimiento. Por eso que cuando levanto información de mercado me interesa saber, oye, la división es por edad, la división por sexo, por grupo socioeconómico, por nivel educacional, y que todos estén representados. Porque yo no puedo sacar conclusiones con una persona que me respondió universitaria. No es cierto. Profe, no me acuerdo cuándo fue el último censo que se hizo. El año 2017. Antes de la pandemia. 17. Y eso, cada Porque fue el censo que hizo, porque hubo un censo que hizo Piñera. El cagazo. El fracaso. El fracaso. Y después hizo uno de Chile. Ya, Es el último que nos fue a y las empresas, o sea, ya el censo es a nivel nacional, no sé qué, pero esos resultados son públicos y las empresas ocupan esos resultados. Piensa que son proyecciones demográficas, entonces te permite entender. Piensa que
el censo, el principal cliente del censo es el mismo gobierno. Porque el gobierno lo ocupa para diseñar todas las políticas públicas, educacionales, obras públicas, hospitales, toda esa lógica de dónde construir hospitales, para dónde hago más carreteras, etc., viene de un estudio del censo. Y los segundos clientes son las empresas. Las empresas usan mucho las proyecciones demográficas por zona, por el sexo, etc. Hasta el próximo año. ¿No censo? Sí. Según yo, o sea, alguna vez estudié que era cada 10 años. Cada 10 eso, ¿no? años, sí. Pero es que Bueno, ahora se dice un poquito. No, no, caso. Sí. Eso. Está bien. era cada 10 años, sí. No, si son 7 de digital. Profe, pero por ejemplo, si las ventas son por internet, si el mercado es por internet, lógicamente la encuesta tendría que ser por un medio electrónico. Entonces, ¿cómo ubica, por ejemplo, a esa persona que compró por internet? Porque hoy día tú tienes dos formas de comprar por internet. Comprar como incógnito o comprar creando una cuenta. Cuando te crees que cuenta tienes tu nombre, root, dirección. Incluso, si compras como incógnito, te tengo que despachar a algún lado. Tengo tu dirección. Sí, pues, bueno. No, gracias. Entonces podría ser híbrido, o sea, también para los que compren incógnito podría tener... Pero que si compras incógnito, igual sé tu dirección. Y tengo tu correo electrónico. Igual te piden el teléfono para hacer seguimiento. O sea, aunque pongáis ir a buscarlo. Sí, es lo mismo. Te van a pedir una identificación para retirar el producto. Y para la boleta, que no sé por qué está ahí root para la boleta, pero bueno. Entonces, de alguna forma te identifica. Descalzo. Piensa que el canal por donde te compro no necesariamente define el canal por donde te encuentro. El canal por donde te encuentro define el nivel de profundidad de información que yo necesito saber o el nivel de representación de la muestra que necesito saber. Es por donde te encuentro. El 2012 fue el que falló. ¿Y con el 12 falló? El 2012 se borró 3 meses y los resultados fueron publicados en 2013 para más tarde ser retirados por el Instituto Nacional de Estadística. Y después se hizo el 17, que fue como el nuevo censo para el año 2012 y ahora viene el 24. Fue muy mala la idea en ese momento de pensar de que se podría hacer un censo sin tener a la gente parada en su casa. En pandemia, No. 2002. No, pero claro, esa lógica de no perder el día productivo, costó más caro. Pero eso fue la idea. Aquí en Chile, el anterior censo y el último censo, separaban, era un feriado legal. Para asegurarse que la gente estuviera en su casa. Y la gente que no podía estar en su casa porque debía cumplir una función vital, en hospitales, esenciales, se censaba en el lugar de trabajo. Pero eso de que, oye, Eso, por en ejemplo, cualquier momento puede llegar el censista a tu casa y tú no estás en tu casa. para nosotros eso es un tema porque no se puede cambiar la dirección. El INE no es que entregue otra dirección si no encuentras a la persona. Ah, no. Tienes que volver ahí, Tienes que volver ahí hasta que lo encontraste. Sí. Hasta que termine el proceso. Si termina el proceso y no lo encontraste, ya ahí se hace cierta categoría de las encuestas porque tienen como agrupaciones. Si cumple Claro, la igual, persona o si no, el INE dice que ustedes tienen que llegar a un N de 1500, les pasa 2500 posibles encuestados. Que tienen ese margen de. no es tan grande el margen, No, la verdad. no, pero hay. Pero no funciona tan así, pero sí. Después, desarrollar el proceso de recolección de datos. Ya ahí cuando hablamos de desarrollar el proceso de recolección de datos, es decir, ya elegí focus group, desarrollo la pauta, desarrollo la mecánica del focus group, puede ser 4, 5, 6 focus groups de 5 personas cada uno, defino cuáles son las preguntas que voy a utilizar. Por otro lado, oye, voy a hacer una encuesta, cuántas preguntas, qué escalas voy a ocupar, qué tipo de preguntas voy a ocupar, etc. Diseño la muestra. Y aquí piensa en el diseño de la muestra, por un lado, en el estudio exploratorio, cuando diseño la muestra, decir, oye, son 4 o 5 focus groups, y si son 4 focus groups, los 4 con los mismos tipos de público, o uno para adolescentes, otro para tercera edad, o uno para mujer, otro para hombre, o uno para casados sin hijos, casados con Perros. solteros, vivos, etc.
Y por el lado de la estudio Quanti, oye, son 300, 400, 500, etc. Casa de Por comprar. datos, la operación de campo. Y aquí también, como hablamos, hay dos mundos. La operación de campo virtual, claro, yo no necesito supervisores, ni nada por ese estilo. Bueno, recolectando datos, es mucho más simple. Pero eso que en el mundo presencial, oye, tengo que tener supervisores, tengo que fiscalizar a los encuestadores, oye, si le mando un papel, que el papel llegue en buena calidad, bien contestado, se pasa una tal, que yo creo que es muy difícil. También supervisores, y dentro de que son papeles, tengo que hacer todo el proceso de transcripción de datos, y hay un tema un poquito más complejo que hace que todavía sea más cara la encuesta presencial. Pero eso de recolectar los datos, no. Podemos juntar, unificar, por ejemplo, todos los datos también en recolección y ya es procesar. No es una conexión. Es recolección igual. El procesamiento recién parte cuando yo tengo la base de datos, tengo el Excel y empiezo a limpiar. Ah, ya. Y ahí entran los analistas. Claro, es decir, oye, primero, porque siempre hay dos conceptos: la cantidad de encuestas y las encuestas válidas. Y en ese camino, entre uno y otro, están las encuestas incompletas, las encuestas que no tienen lógica, porque tú en la confección del cuestionario, maliciosamente, colocas preguntas de validación, que en definitiva te permiten comprobar si la encuesta está respondida a conciencia. Oye, en la pregunta 2 le pregunté que evaluara los mejores servicios y me puso, no sé, estacionamiento. Y después más abajo le pedí que me evaluara con una nota de 1 a 7 el estacionamiento y me puso un 1. No, lo evaluó súper bien el estacionamiento y después le puso un 1. Y ahí se invalida la evaluación, o sea, la encuesta Exactamente, completa. Completa. Porque incluso puede que otras preguntas más sean inconsistentes. También, no sé, pues, oye, 7 preguntas donde le pedí evaluarme de 1 a 7 y me puso 1 a 4 las 7 preguntas. Claro, también. Entonces, ahí hay un proceso de limpieza. Y, profe, Sí. en ese proceso de limpieza o sea, no, previo, cuando uno está haciendo una encuesta y está ahí poniendo esta pregunta de validación, como que hay alguna que, no sé, valga más que otra, ¿cachai? Como, no sé, pues si se equivocan esta de validación que va en relación a que la primera que es la más importante, ya está, o sea, eliminamos toda la encuesta. Pero bueno, si tú, no sé, pues, si está tu pío, hay una cosa, hay un análisis detrás como, o es como, no, respondió a esto distinto de esto, todo se elimina, o alguien analiza como con un poco más de cabeza. Depende de la encuesta. Yo creo Es que, mira, no. A ver, ahí hay elecciones. Si tú me gustas a mí, Rodrigo Calderón, yo las elimino. Soy medio drástico con eso. Porque en definitiva, igual, si encontráis 2, 3, pero no son reales, están viciadas, ya está viciada. Para mí, mi percepción. ¿Sí? Pero no hay como... No hay un manual de cortapalos. Bien del criterio del que está liderando el estudio. Pero para mí es eliminado. No sé. ¿Por ahí? ¿Otra opinión? ¿No? No, bueno, sí, es que en realidad yo lo asocio a lo que yo hago en mi pega y a nosotros el que pone los límites o el que corta en el fondo es el Ministerio de Educación. Eso, ellos son nuestra contraparte o nuestros contratantes, entonces ellos dicen, ok, esto vale, esto no vale, porque salen casos de repente muy puntuales. Imagínate, en verdad es 6.000 encuestas y en el centro son top con esa wea, perdón, con eso. Entonces, como la princesa, por la tarde. se analiza, nosotros somos top con eso y vemos cualquier cosa que llame la atención, no es como que se elimina el tiro, es como que se va más allá. ¿Y por qué pasó esto? Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿Cachai? Entonces, por lo menos, por eso yo digo, quizá depende de la encuesta, porque nuestro estudio por lo menos es como muy, demasiado top. Pero profe, ¿usted cree que hay tiempo para tener encuestas de quitar, poner, simplemente eso se procesa? Es que deja pensar que más que si hay tiempo no, si yo entrego un producto que no es bueno, me puede costar más caro. Porque el cliente me puede decir, ¿sabes qué? En realidad hay encuestas viciadas, anda a hacer el estudio o no, y no me pagan. Entonces yo prefiero gastar más plata, gastar un poco más de plata, en ese tiempo procesar, a que no me paguen, o que me hagan hacer el estudio o no. Y también tenía un periodo largo, por ejemplo, para ese tipo de estudios. O sea, no sé, lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto son 8 meses. 8 meses para seguir la encuesta. Sí, para implementarla, ¿cachai? Entonces, y después viene todo el proceso de análisis. Sí, pues.
Entonces, Por eso piensa la algo CEP. corto. La CEP sale en mayo y en octubre. De octubre a mayo, sí. Claro, en fin, esos son los dos resultados que salen anualmente. Pero claro, para que salga en mayo primero son 2 meses de operación de campo. Después sumale otro mes más de limpieza, más los procesamientos, más. Entonces, por eso sale 2 meses al año. Y Esta sale una. Sí, Esta literal sale una. Un recaudo. No, bicho. está atrapada en la. Ay, qué arriba, qué asco. Ay. Ah, una vez. O ahí. Sale, no alcanza. Y ponte tú en el censo, esto ya de curiosa más, obviamente se encuesta supuestamente a todo el país. Obviamente tiene un error, un margen de error. Sí, hay ¿Cuántas más. personas participan en el censo para encuestar a todo el país? ¿Cita? ¿Cuántos son? Para encuestar 17 millones de años a. Bueno, perdón, de Hay que personas. pensar que. Ahora, De monos, de monos. una de las deficiencias que tiene el censo, que no lo tiene una encuesta presencial como estas, es que el censista no tiene grandes desplazamientos. Claro. El censista se va moviendo de una casa a otra, porque el censista que tiene un edificio se mueve entre pisos. Por lo tanto, el censista no tiene grandes desplazamientos, que sí lo que pasa en otro tipo de encuestas. Claro, se tiene que mover de aquí a 3 manzanas más allá, a otras 4 manzanas más allá, y esos tiempos te van matando la productividad. Pero pese a que tiene una buena productividad, un censista en promedio debe censar. Bueno, es largo el censo, yo me acuerdo del último censo como estar sentada ahí con el gallo como mi mamá y Sí, igual. como larga la encuesta, Son unos 8 casas, debe censar así, yo creo que es la mejor productividad. en un día. Todas las Yo sé 12. Ay, chamancito, participaste en el censo, te ganaste 8 números. No, me gané un 7 en historia. Ay, encima eres chiquitín. Peor todavía. Le contaron. Guau, bebé. Yo estaba con mi uniforme de colegio para terminar, sinceramente. ¿Estás viva? ¿Estás viva? Pero en el ¿Estás censo, grabando el bombo? Ay, ya. en el del 2012. Sí, 2012. 2002. Ah, 2002. Diana estaba ahí Está ahí aguantando. ahorita. Diana estaba. ¿Cuántos años tenía en 2002? ¿No creo? No, estaba pequeña. Vos censando. Una vez al día. Pero ya, 8 o 10 casas en promedio. Barato. Lo haces O sea, ya en un deberían, día. o sea, si en 2024 el próximo censo, ya deberían estar como reclutando y como, ¿o no? Yo creo que van a empezar en el tercer Q de este año. Ya. A ver, el Estado funciona así. No el gobierno, el Estado funciona así. Analizo, presento resultados. Desde el punto de vista del procesamiento de datos, a ver, o yendo más allá, cuando yo les paso este ramo, o ya queda muy poco, o alumnos que les paso este ramo, que es un semestre completo, yo siempre digo a los chicos, aquí lo que me interesa a mí no es que, a ver, si quieren salir a una empresa de investigación de mercado, bien, a lo mejor algunos, no sé, de los 40 alumnos, todos van a salir a una empresa de investigación de mercado. Pero son pocos los alumnos que se tienden a ir a la empresa de investigación de mercado. Pero lo que a mí sí me interesa, yo les paso este ramo a los alumnos, no les pasen la comunidad. Entiendan bien cuándo se pone un quali, cuándo se pone un quanti, para qué es un quali, qué conclusiones puede sacar un quali, qué tipos de quali existen, qué quanti existen, que cuando llegue el gallo a hacer una muestra de encuesta no les pase categoría. Y lo mismo pasa por los resultados. En definitiva, entiendan bien qué herramientas estadísticas hay. Aquí, claro, ustedes vieron un pool de herramientas en estadística del UNI y el bivariado. La única diferencia es que el marketing 2 se pasa, son las herramientas más de marketing, son los modelos de percepción, los modelos de segmentación, los modelos de correspondencia. Aquí, por temas de tiempo, ustedes uno los pasa. Pero aquí lo más me importa a mí, y bueno, ustedes van a poder ver después detallar la percepción, que entiendan que este es como el proceso.
¿Qué pasó? No, Ah, una vez. Dice la cena. También. La cena. Ahora, una cosa importante. ¿Me vas a concentrar? ¿Por qué nadie alguien la saca? Pero déjenla hacer, Dios mío. No, se lo voy a ir por fuera. Está en extinción. Sí, nos vamos a morir todos. Por matar a la abeja. Por lo loco. Una de las cosas que a mí me importa explicarles también, que nosotros hablamos de exploratoria, hablamos de concluyente, pero no necesariamente cada vez que yo necesito un estudio, necesito una investigación de mercado, tengo que hacer siempre una exploratoria y después una concluyente. Yo siempre dije, la exploratoria es necesaria cuando yo no conozco el mercado, cuando yo no conozco el tema del cual estoy investigando, cuando tengo desconocimiento. Porque cuando yo ya estoy dentro de la empresa, no sé, trabajo en Turbo y quiero evaluar la satisfacción del cliente y el NPS del cliente cada vez que tiene un contacto conmigo. Trabajo en Turbo, no necesito hacer una exploratoria porque yo sé cuáles son los procesos. Yo tengo un montón de datos Tengo internos. conocimiento, por lo tanto me puedo saltar la exploratoria. Pero el pecado que yo no puedo cometer es decir que hago la exploratoria y no soy tesoro. Ahora, cuando yo no tengo conocimiento de la industria, del producto, del servicio, etc., sí o sí tengo que hacer. Porque si yo me salto la exploratoria puedo cometer muchos errores. Puedo cometer errores desde el punto de vista de, oye, voy a evaluar en la concluyente el embarque, el viaje, el desembarque y eso. Oye, el proceso de compra, ¿lo salté? Ah, que no sabía que existía un proceso de compra. Bueno, y eso uno sabe, tiene un exploratorio. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene una idea, por ejemplo, para el proyecto, o sea, para la tesis, tienes una idea y necesitas plasmarla y hacer, y por ejemplo, determinar cuáles son los clientes, cómo va a desarrollar la idea. En ese caso, utiliza la exploración, ¿cierto? Sí, pero recuerda que con la exploración yo no puedo cuantificar. Puedo tener idea de lo que quiere la gente. ¿Ah? Inicias por ahí, inicia. Sí. Por ahí como el punto de partida. Y de ahí pasa. Claro, piensa que siempre se dice, cuando yo no soy del mercado, no soy de la industria, una exploratoria me sirve mucho para hacer una buena encuesta. Porque realmente Una lleva a la otra. una lleva a la otra. Bien. Si yo quiero hacer una buena encuesta, tengo que hacer una buena exploratoria. ¿Dudas? ¿Consultas? Aparte de la encuesta, Se fue. ¿qué empresas como de encuesta y así son como fiables o confiables? ¿Qué recomendás tú? Mira, a ver, en el mundo de la opinión, en el mundo de las encuestas de opinión pública, bueno, tiene la CEP, tiene la IPSOS, tiene la CADEM, la Animal, Criteria, y justamente todas estas encuestas de opinión pública estuvieron súper cuestionadas en algunos años. Se mandaron patinazos gigantes. Yo creo que los patinazos más emblemáticos que se han mandado a las encuestas de opinión pública, bueno, CADEM, para ser más específico. De los patinazos más grandes que se han mandado son primero, uno de los más recientes es el plebiscito de entrada. Porque ellos pronosticaban que el plebiscito de entrada iba a ser muy peleado. Que antes iba a ser una amplia mayoría para el apruebo. Y otro de los más recordados, de los patinazos más grandes que se han mandado a las encuestas es las municipales del Auleta. Confiar. Es cariñosa. Es las municipales del año 2002, 2003, por ahí. ¿Y las primarias? La participación fue del 40%. ¿También cabe? Cuando la participación fue muy alta. No, ahí fueron todas. ¿Y las Porque primarias una presidenciales cosa fue que nefasto? decía la encuesta es que, y la concertación, se llamaba concertación todavía en ese momento, era que la concertación iba a tener, siempre se hablaba del 5-0, que
era la mayor cantidad de votos, era la mayor cantidad de municipios. Concejales. ¿Cómo? Concejales. La mayor cantidad de concejales, se iban a quedar por La los ciudad municipios más más grande. emblemáticos, y había otro quinto que no me acuerdo. Y la cuestión terminó siendo un 3-2 a favor de la derecha. Es la derecha sacó la mayor cantidad de votos, sacó los municipios más emblemáticos y el resto más. Esas fueron como los dos grandes fracasos de la encuesta. Después tuvieron varios fracasos, sí, pero los más notorios son esos dos. ¿Dónde está el gran problema que yo veo ahí? El gran problema era que la gran mayoría de estas encuestas, como en la recta final o el último mes previo a las elecciones, son tan seguidas, hacen encuestas o telefónicas o por correo. Pero generalmente se hacen telefónicas cada vez más. El problema es que tenía ahí con la muestra. Tú no sabes a quién terminas encuestando. Y por lo tanto, cuando tú no sabes a quién terminas encuestando, después no comparas con quién realmente tiene la intención de ir a votar. Entonces ellos llamaban, y después el tema es que la muestra no calzaba o no era exacta a quienes terminaban yendo a votar. Y por eso se generan descalzos. ¿Sí? Hicieron varias correcciones, esto cayó. El plebiscito salida no fue tan error. Ya la apuntaron, ganó el rechazo, pero claro, ellos pronosticaban una diferencia de 10 puntos, más o menos, ya en la última encuesta. No los casi 30 que terminó siendo. Había una que decía 60-40. Sí, pero incluso era de las más pioras, no de las rimbombantes, de las empresas rimbombantes. Pero, claro, ¿y dónde fueron calibrando el tema de la muestra? Ahí entendieron que el gran problema de ellos era la muestra. No era la encuesta que aplicaban, sino que era la muestra final que les resultaba. Y la fueron calibrando para ir corrigiendo. Y obviamente, tienes que pensar que primero estas encuestas son gratis, las que ellos hacen públicas. No ganan plata con esto, pero les genera marca. Y al final, la marca se les estaba destruyendo por una encuesta mal aplicada. Entonces, tuvieron que hacer esas correcciones porque al final, Cadem, Ipsos, Criteria y todo eso venden los de encuestas. Entonces, al final, el cliente de Cadem dice: oye, ¿cómo voy a confiar en ti si te mandáis teniendo patinazo? Tenían que hacer las correcciones para poder volver a tener la credibilidad y no destruir marca. Pero ahí también jugó el gran favor que era voto obligatorio, entonces era mucho más certero y... Exacto. Es posible que al hacer, por ejemplo, una encuesta mala, sí, que salga, pues es probable que el plan estratégico funcione. O sea, puede ser, no sé, suerte, no sé, ¿qué tal que funcione? No, mira, O te lo voy a plantear con otro contraejemplo. ¿Por qué se hizo el censo de nuevo? El censo fallido de Piñera. ¿Por qué se tuvo que hacer de nuevo? Aparte de por el tema político, que Piñera es pésimo, Porque necesitáis los datos. Necesitáis los datos. por las políticas públicas. ¿Cierto? No podíais tener ese nivel de información para poder construir políticas públicas. Lo más seguro que las políticas públicas estuviesen mal diseñadas. Entonces, había que corregir y había que hacer un censo nuevo, aunque costara no plata, había que hacerlo nuevo, porque necesitáis información buena para poder diseñar políticas públicas. Y las políticas públicas cuestan más que los reales. Entonces, por eso te puse el contraejemplo. Porque por eso es tan importante que la investigación sea buena, quede bien hecha. Porque eso te puede llegar a tomar decisiones malas. Eso a lo mejor tú puedes decir: oye, hice una investigación y me dice que, la hice más o menos, así a la mala, y la hice con pura exploratoria, y este producto va a ser la sensación. Mando a producir 10 millones, o le compro a los chinos 10 millones, 3 containers con este producto. Llega a Chile, lo pongo en el mercado, no lo vendo. ¿Qué hago con 3 containers? Entonces, por eso es tan importante una buena investigación. Porque me puede hasta hacer quebrar una empresa. Piensa en la Coca-Cola Light. A ver, antes de haberla traído a Chile, Coca-Cola Company debería haber estudiado el cliente aquí en Chile, para las botellas. Porque en definitiva Coca-Cola lo que hace es decir: oye, Coca-Cola Company, Atlanta, dice: oye, lancé este producto. Claro, en definitiva Coca-Cola, el nivel de volumen que tiene, la cantidad de países que está, oye, si el producto falla en 2 o 3 países, lo mismo. Triunfó en los 250, ¿dónde está? Ok,
que sí debería haber hecho Chile, se ha dicho, oye, no, para un poco. Déjame primero ver si el cliente chileno le va a gustar este producto antes de llegar inmediatamente a Chile. Tenía un sabor distinto, ¿no? Un saco, un sucralosa, todo el tema. Y la que sacaron ahora de la Rosalía, sacaron la Coca-Cola Cero de Rosalía, cerda. Y sacaron antes una de Mayorazgo. Yo creo que yo era Ah, sí, no la probé nunca, no me picó. La de la Rosalía sabe como a canela, bueno, perdón. No, la Rosalía es mala. La de la Rosalía sabe como a canela, es que no No, la de la Rosalía es como un background como a una Coca-Cola. Pero que la Coca-Cola ocupa el testear también en el mercado latinoamericano, como somos los principales consumidores. Por eso el mercado latinoamericano es el país que más tiene consumo. mayor market share. Exacto. Pero es que tomamos piscola, no sé, pero así. Pero bueno, sí, en verdad. Es un chiste. Piscola con Pepsi, no es piscola. Ahí Cuidado que no escucha la práctica del ¿Terminamos? ¿No? En